buenas, aquí estamos hoy otra vez para hacer otro mantenimiento de nuestra bicicleta de montaña. En este caso se va a tratar de un desmonte, limpieza y engrase de núcleo. En este caso también vamos a tratar con una Mavic Crossride, una rueda básica de Mavic, pero sin embargo que es bastante popular y además que da muy buenos resultados por los rodamientos sellados que llevan, por su rigidez y en cierto modo también hasta su ligereza. Para el procedimiento, que no es complicado, como siempre lo único que nos vamos a necesitar son la herramienta apropiada. Se trata en este caso de una llave para extraer la tuerca que aprieta los piñones, una cadena para sujetar los piñones en el momento de aflojar y luego un poquito de grasa y un poco de servilletas para limpiar cuando desmontemos y poco más. Este tipo de mantenimiento, a pesar de que no se le hace mucho a la bicicleta, o mucha gente lo desconoce, es bastante importante porque al tratarse el núcleo de una pieza metálica en giro que gira sobre otra, lo interesante es que esté bien engrasada. ¿Por qué? Porque si se nos queda sin grasa, no entra barro, no entra agua, eso produce un desgaste prematuro de tanto los trinquetes, que ahora veremos cómo están ubicados, como de lo que es el propio núcleo en sí y su rodamiento, con lo cual cada cierto tiempo, aproximadamente unos 2 meses, dependiendo también del clima, del agua, del barro que haya donde nosotros nos encontremos, es interesante hacerle este mantenimiento. Los síntomas que podemos observar en la rueda para saber si tenemos que hacerlo, pues en primer lugar, y como vamos a comprobar, se trata ya de un ruido demasiado metálico. Es un ruido bastante fuerte, entonces eso ya es síntoma de que ahí falta un poquito de grasa. Entonces ahora, cuando acabemos el mantenimiento, vamos a poner el sonido que tenía ahora con el que obtendremos después y observaremos la diferencia. También otro síntoma menos común, pero que también ocurre, es cuando queremos dejar de dar pedales, cuando vamos montados en la bicicleta y vemos que la rueda nos tira de los pedales hacia adelante. Eso se produce porque los trinquetes no están engrasados, le han entrado barro, entonces el muelle que hace que suban está bloqueado o oxidado y no consigue vencer el propio núcleo de la resistencia de ese muelle, y eso hace que el trinquete se quede arriba y nos tire de los pedales hacia adelante. Por tanto, lo importante es hacer este mantenimiento antes de que aparezca la avería, os vuelvo a decir, cada 2 meses si le damos un uso más o menos intensivo. Si es algo menos, si es una salida semanal, 2 salidas semanales sin mucha suciedad, sin mucho barro, en ese caso quizá una vez cada 5 o 6 meses sería suficiente. Así que vamos a verlo. Bueno, una vez desmontada la rueda de la bicicleta, también recordad que normalmente se aconseja que se quite la rueda y se ponga en el piñón chico, lo cual nos va a facilitar tanto la instalación de la bicicleta como el montaje posterior. El primer paso que debemos dar es quitar el eje pasante que tiene la rueda, el cierre gráfico de milímetros. Extraído lo que es el eje, pues vamos a utilizar la llave que hablábamos antes, que nos va a extraer la tuerca de apriete de los piñones. Si quisiéramos aflojarlo con la mano sería imposible, porque a la vez que intentamos aflojar nos giran los piñones, con lo cual necesitamos una llave de cadena, esta llave. La función de ella, como podéis ver y es lógico, pues es sujetar los piñones mientras que nosotros hacemos fuerza para aflojar lo que es la tuerca de cierre. Entonces simplemente con una llave plana y la cadena hay que hacer un poquito de fuerza, sobre todo si el mantenimiento no se lo hemos hecho nunca, pero incluso a veces es necesario entre 2, pero esta vez vamos a intentarlo. La pista que hemos aflojado, y ahora sí, una vez ya que le hemos dado una vez que se ha aflojado la primera vez, ya el resto sale bastante fácil. Aquí la tenemos. Esta es la tuerca que cierra el conjunto núcleo cassette, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, pues tenemos que ir trayendo los piñones y reservarlos para luego posteriormente montarlos, limpiarlos y volver a montar una vez engrasado el núcleo, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es el núcleo propiamente dicho. Esta pieza, este conjunto, va montado sobre el eje del buje y como podemos comprobar, pues tiene un ruido demasiado fuerte quizás para que si estuviera correctamente engrasado no lo haría, como posteriormente veremos. Vamos a aflojar esta pieza
que es la que hace de presión contra el núcleo y el buje, ¿vale? Entonces, para aflojarla, la tuerca esta, interiormente, lo que es el eje, lleva una llave Allen, que lo que hace es bloquear el eje. Con esta llave Allen bloquearíamos el eje, y ahora con una llave fija, una llave inglesa incluso, de medida 17, podemos ir aflojando hasta extraer esta tuerca. Una vez con la tuerca afuera, el núcleo ya va a salir fácilmente porque ya no hay nada que lo retenga contra el buje. Entonces, haciendo siempre giros hacia la izquierda para favorecer el movimiento de los trinquetes. Si tiráramos no va a estar muy duro, pero sí, a la vez que extraemos, hacemos un movimiento de giro hacia la izquierda, nos va a ir saliendo muy fácil, como hemos visto. ¿Vale? Ahí tenemos el núcleo propiamente dicho. Lleva una arandela interior, ahí la veis. Hay que volver a ponérsela luego, que es la que protege el rodamiento del roce contra el rodamiento propio del buje. El núcleo aquí lleva un rodamiento, aquí se puede ver interiormente. Es un rodamiento sellado que lleva, que muchas veces es el causante de que los cassettes tengan esa holgura que vemos cuando pedaleamos y cuando la rueda está girando y dejamos las bielas quietas. Cuando ese rodamiento coge holgura, pues provoca que el núcleo tenga un cierto balanceo, además de esta pieza de aquí, que por eso también es importante tenerla bien engrasada, una pieza de goma que cierra el conjunto y que la deja estanca. Si no se le da grasa cada cierto tiempo, esta pieza se desgasta, que es la que hace tope aquí en el fondo, y al tener ese desgaste provoca que el núcleo tenga ese movimiento. Por eso es importante hacer este mantenimiento cada cierto tiempo. Lo dicho, guardamos la tuerca, apartamos el núcleo y ahora vamos a proceder a lo que es limpiar el eje de la rueda, lo que es el buje. Estos son los famosos trinquetes. En el caso de Mavic nos encontramos con dos. Son unas piezas, tienen un muelle debajo, que lo que hacen es que cuando la rueda gira hacia adelante y dejamos el cassette quieto, la rueda gira y el cassette va hacia atrás, y lo que hace es empujar el trinquete hacia atrás. Por eso permite que el cassette gire hacia atrás. Pero cuando nosotros pedaleamos y movemos el cassette hacia adelante, el trinquete se levanta, engancha con la pista que tiene el núcleo y hace que la rueda gire con la fuerza que le estamos transmitiendo. ¿Vale? Entonces, el trinquete, el muelle que lleva, es importante que esté siempre bien engrasado, porque si se seca, se oxida o demás, cuando dejemos la pierna quieta, o sea lo que es el pedal quieto, y la rueda quiera girar, si no está bien engrasado, se nos va a quedar el trinquete levantado, entonces no nos va a permitir este movimiento, que es el que permite que gire la rueda sin mover el cassette. Por eso es importante también tenerlo engrasado. Vamos a proceder a limpiarlo. Y ahora viene una duda que tiene mucha gente: ¿aceite o grasa? Mavic recomienda en sus instrucciones que se utilice aceite, un aceite fluido. Yo siempre en este tipo de ruedas, siempre que la he tenido, la he engrasado con un poquito de grasa, sin ser excesiva, porque es más duradera. Además, como una zona estanca, pues el desgaste y la posibilidad de que entre barro o suciedad creo que es inferior. Yo siempre he usado grasa y eso es lo que vamos a utilizar. Y a mí hasta ahora siempre me ha dado buen resultado, además de que alarga el mantenimiento. Hay otras ruedas, como por ejemplo las Crosstrail, que no admiten grasa. En el momento que se le echen grasa, no sé el motivo, pero supongo que será el tipo de muelle que lleva, el muelle coge esa grasa, se queda bloqueado, y lo que nos hace es el efecto contrario del que hablábamos antes, que pedaleemos, y como el muelle no recupera su posición, el cassette gira en vacío y no transmite la fuerza a lo que en este caso vamos a utilizar un poquito de grasa. Aunque no nos esmeremos mucho echándolo, porque en el momento que le metamos el núcleo y hagamos un giro, el propio núcleo se va a encargar de distribuir la grasa. Una vez bien engrasado, le toca el turneo al núcleo. Ahora vamos a ir en el sentido contrario, montando lo que hemos desmontado
eso sí, previamente limpiando todas las piezas. Como decíamos, el núcleo, como podemos ver, está bastante seco, las piezas estas de goma no tienen ningún aceite, con lo cual ya podía dar lugar a un desgaste prematuro. Antes de montarlo, limpiamos un poquito, así que debe ir limpio, dejemos la suciedad que tenía. Está todo bien limpio, así que un poquito de grasa le vamos a echar aquí. Esta grasa va a dejar estanca esta parte. Una vez que la pongamos en el buje, la grasa va a evitar que entre polvo, suciedad y agua. De la misma manera que para sacarlo antes girábamos el núcleo en sentido antihorario, para meterlo vamos a hacer lo mismo. Acércate si quieres tomar el procedimiento. Tenemos aquí los trinquetes, pues para meterlo tenemos uno aquí arriba, otro aquí abajo. Para meterlo hacemos lo siguiente: encajamos ahí y haciendo así un giro antihorario a la vez que ayudamos un poquito con los dedos, ya está metido, ¿vale? Ya tenemos el núcleo. Podemos comprobar que haga bien su funcionamiento. Ya vemos que el ruido es completamente diferente, ya no tiene ese ruido tan metálico que tenía antes, y sobre todo hay que comprobar que cuando hacemos el giro hacia adelante el núcleo hace su función. Hacia atrás escurre bien, además de una manera bastante suave, y hacia adelante los trinquetes enganchan en la pista interior del núcleo y agarran, con lo cual con grasa, como he dicho, funciona bien. Hay ruedas, como he dicho antes, la Crosster por ejemplo no admite nada de grasa, sería aceite, pero en el caso de la Mavic Crosser yo lo he tenido varios años y siempre con grasa me ha dado muy buen resultado porque alarga el mantenimiento y no da el problema que da en otras ruedas de que luego se escurran los trinquetes. Antes de montar lo que son los piñones, pues tenemos que montar la tuerca de apriete de lo que es el núcleo. Eso es lo que aprieta el núcleo contra el buje de la rueda. De la misma manera que hemos hecho antes, pues tendremos que enroscarla y cuando vayamos a apretar, con la llave Allen sujetaremos el eje para que no gire. Tened en cuenta siempre que la parte más larga es la que va hacia adentro. Tiene dos partes la tuerca, creo que se ve. La parte más larga siempre es la que va hacia adentro, porque de la otra forma, si lo metemos al revés, por mucho que apretemos, nunca va a llegar a estar apretado el núcleo. La parte más grande, la parte más larga, está hacia adentro. Sujetamos el eje. Y una vez que está ahí apretado, con la llave fija 17, le damos el último apretón. No se trata de romperlo, se trata de un apretón firme. Y una vez apretado ya nuestro núcleo, lo que vamos a hacer es echar un poco de grasa en la parte exterior. Esto no todo el mundo lo hace, a mí me gusta hacerlo porque esta parte, sobre todo cuando utilizamos las pistolas a presión, una parte que está expuesta, esa humedad se va a quedar ahí y esto, a pesar de que lleva un tratamiento, es metálico y con el tiempo aparecen signos de óxido. Entonces, muy ligeramente, echar un poquito de grasa. El núcleo tiene varias estrías, siempre nos podemos guiar por esta pista que está un poquito más ancha. Si veis, esta pista es más ancha, está un poquito más estrecha y el resto son iguales. Entonces, solamente tiene una posición. En la pista más ancha buscamos la concordante en el cassette, que en este caso la encontramos aquí. De todos los dientes que tiene, este es el más ancho, tiene la forma que tiene ahí el núcleo, esta más fina y esta pista, este hueco más ancho, y buscamos su posición. Ya nuestro núcleo apretado, el cassette aún está bastante flojo, hay que darle un buen apretón como vemos, ¿vale? Para darle ese apretón vamos a bajarla de aquí del pie, vamos a utilizar la llave que hemos dicho.
ahí salta la llave, o sea que ya tiene su par de apriete correcto, no hay que seguir apretando. Tenemos el núcleo sin ningún movimiento. Vemos el ruido que ya ha variado completamente de lo que teníamos a un principio, mucho más grave, menos metálico, y eso es debido a la grasa. Demasiado metálico, es un ruido bastante fuerte, entonces eso ya es síntoma. Únicamente quedaría meter el eje pasante. Es bueno también aquí en el propio eje echarle un poquito de grasa, porque aunque la rueda no gira sobre esto, a pesar de lo que mucha gente piensa, esto solamente hace de fijación entre la rueda y el cuadro, porque realmente gira sobre este eje con los rodamientos sellados que lleva tanto en este lado como en este. Entonces, aunque sobre esto no gire, siempre es bueno tener un poquito de grasa aquí, porque sí es verdad que aunque no gire sobre esto, sí que le entra humedad, le entra barro y le afectan las condiciones climatológicas. Entonces, para evitar que se oxide, pues un pelín de grasa, simplemente un poquito. Nuestro mantenimiento de nuestro núcleo realizado, un núcleo que sonaba, que hemos comprobado que ya el sonido ha variado mucho, engrasado para muchos kilómetros más, y nada, nos vemos en el próximo mantenimiento.